A continuación, presentamos la exposición a cargo del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, CENIC, quienes presentarán la ciencia contable en las sociedades del conocimiento, un enfoque holístico y transcomplejo por la generación de saberes. Le invito primeramente al expositor y al moderador que puedan prender sus cámaras para dar inicio. Mientras tanto, presentamos a quien estará a cargo de la moderación, el doctor contador público colegiado Luciano Fermín Tinoco Palacios. Él cuenta con una maestría en Ciencias Económicas, con mención en Auditoría y Control de la Gestión, también en Gestión Pública, doctorado en Gestión y Ciencias de la Educación y de Contabilidad. Cuenta con un postdoctorado en Investigación e Innovación. Además, es el primer vocal del del CENIC, de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Bienvenido. En primer lugar, muy buenas noches con cada uno de los presentes. Saludar a los organizadores de este evento académico. Enseguida voy a hacer la presentación del doctor CPC Wilson Alexander Tuesta Pedraza, contador público colegiado, magíster en Ciencias y Negocios, magíster en Auditoría, doctor en Contabilidad, docente en la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expositor, panelista en eventos académicos, gestor público con competencias en contabilidad gubernamental y control interno en la gestión, presidente del Comité Científico en los eventos nacionales organizado por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, miembro del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables CENIC de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú y miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC. El doctor Wilson va a abordar el tema la ciencia contable en las sociedades del conocimiento, un enfoque holístico y transcomplejo para la generación de saberes. Con ustedes, el doctor Wilson. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, estimado colega doctor CPC Luciano Tinoco Palacios. Transmitir un saludo a todos los miembros de la Junta de Decanos en este 27 aniversario. Igualmente saludar a la presidente de la Junta, a la colega doctora CPC Wendy Ayauca, y por intermedio de ella a todos los miembros del Consejo Directivo. Bueno, en este espacio ahora nos toca, en representación del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, disertar algunos temas relacionados a esta fecha. Y vamos a compartir este espacio igualmente con nuestro colega Luciano Tinoco. Vamos a interactuar en algunos temas que vamos a ir desarrollando en esta presentación. ¿Puedo compartir? Pregunto a Marisabel, ¿ya puedo compartir? ¿Sí? Sí, ya tiene la opción. Genial, déjeme ver si ya lo tiene. Un momentito, un momento. ¿Sí pueden ver mi presentación? Sí se Sí. ve. Muy bien. Eh, Hace unas semanas atrás en un evento académico salió una pregunta, por cierto, muy interesante, y decían, ¿por qué los contadores públicos no forman parte de los niveles estratégicos en las organizaciones? ¿O por qué los contadores públicos no toman decisiones a niveles estratégicos? ¿Cuál es la perspectiva que tiene la sociedad, los gremios empresariales, frente a la posición del contador público en estos nuevos contextos? Entonces, son temas que quedaron en el debate de hace semanas,
y que hoy abordaremos y trataremos de despejar por lo menos algunos factores que influyen mucho en esta perspectiva que la sociedad tiene frente al contador público y obviamente en este nuevo escenario de las sociedades del conocimiento, donde la contabilidad no solo se debe mirar como una disciplina aislada de la realidad, sino que formamos parte de un todo. Y muy bien, he visto muy apropiado compartir esta frase de Nicolás Copérnico para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Y efectivamente el conocimiento permite potenciar competencias en el contador y por ende en la ciencia contable. Muy bien, ¿qué son las sociedades de conocimiento? Estimado Luciano, por favor, en la libertad de poder interactuar en el momento que creas pertinente, gustoso recibiré tus apreciaciones, críticas o comentarios al respecto. Correcto, estimado Wilson. Gracias. Las sociedades de conocimiento, dice, son las sociedades que efectivamente ponen al conocimiento como eje central del desarrollo económico, social y cultural. Y tenemos un gran ejemplo, las empresas y organizaciones del primer mundo, donde el conocimiento, la investigación han permitido desarrollarlos y potenciarlos en varios ejes, empezando por los industriales y repercutiendo en el tema económico. Es más, estos conocimientos transforman información en saberes útiles y definitivamente son estratégicos porque a través de los procesos cognitivos, tecnológicos y organizativos agregamos valor. Y aquí tenemos que separar dos escenarios muy importantes. El proceso cognitivo frente a las habilidades y destrezas que lo veremos en un momento más, que están orientados y alineados con la práctica y la mecánica. El conocimiento es el factor clave del crecimiento económico. Esto ya lo referenció José Ángel Navarro Martínez en el año 2018, publicado en la editorial McGraw-Hill. Y es un tema, una posición en la cual compartimos desde el centro de investigación. El conocimiento es el factor clave del crecimiento económico. En este contexto de las sociedades de conocimiento, la ciencia contable se convierte en capital intelectual y efectivamente tiene la capacidad de organizar, interpretar y comunicar información económica y social, convirtiéndole el conocimiento para la toma de decisiones estratégicas y éticas en la realidad multidimensional. Veamos, la contabilidad no es una ciencia que actúa o interactúa aisladamente de las otras disciplinas, al ser una realidad multidimensional con factores como por ejemplo la sostenibilidad que ahora incluye el medio ambiente, el aspecto social, el aspecto económico y que también podría sumarlo a ello el aspecto ético y tecnológico, requiere de otras bases teóricas, de algún enfoque epistemológico que permita unificar conocimientos para solucionar problemas de la realidad. Anteriormente veíamos separadas las disciplinas científicas desde un aspecto disciplinar, luego han ido convirtiéndose y trazándose un oriente a convertirse en multidisciplinarias, luego en interdisciplinarias y luego en transdisciplinarias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar solución a aspectos problemáticos de la realidad. Y justamente es lo que eso ahora nos demanda frente a las sociedades del conocimiento. ¿Dónde colocamos a la contabilidad como capital intelectual, al conocimiento como capital intelectual dentro de estas sociedades del conocimiento? Y es un tema que nos permite repensar desde este enfoque qué estamos haciendo por potenciar ese conocimiento que permita colocar a la contabilidad en este escenario, en este contexto donde la tecnología, por ejemplo, ha avanzado con mucha influencia de la inteligencia artificial, aún en detrimento de la inteligencia humana, se ha potenciado. Si antes la gente, las personas leían poco, ahora en este escenario se lee mucho menos. Y eso genera una disminución en el capital intelectual que esté orientado a la generación del conocimiento.
Necesitamos generar conocimiento definitivamente. Esa es la única fuente en la que nosotros tengamos que sustentarnos para justificar la práctica. La práctica necesita de una fundamentación teórica desde el desarrollo de procesos cognitivos en el orden superior para potenciar conocimiento. Lo que mencionaba hace un momento, hay dos aspectos muy diferenciados en el ejercicio de la profesión, obviamente orientado a la disciplina científica, entre lo que es saber y hacer, entre lo que es saber y hacer. La economía del conocimiento, ya lo leen ahí por favor, redefine la práctica contable como fuente del valor intelectual. En este contexto, el conocimiento debe estar sustentado en alguna corriente epistemológica, por lo tanto debe estar sustentado en alguna base teórica que permita explicar la realidad. Y aquí tenemos dos diferencias muy importantes: saber contabilidad de lo que es hacer contabilidad. Y hacer contabilidad está orientado al tema práctico, al escenario mecánico, repetitivo, operativo. No digo, ojo, no se entienda que eso esté mal. Eso es correcto porque a través de esta práctica nosotros vamos a procesar datos para obtener información. Una vez que tengamos información, esa información debe ser útil para alguien quien tome decisiones en cualquier nivel, operativo, estratégico, en las organizaciones. Entonces, en esa línea es necesario tener esta diferenciación de lo que es saber contabilidad y de lo que es hacer contabilidad o investigación o auditoría o costos o cualquiera de las disciplinas que comprendan, estén alineadas con la contabilidad. Este escenario de saber y hacer nos lleva a repensar cuáles son los fundamentos de la contabilidad, no desde el enfoque práctico, sino desde la disciplina científica o desde la disciplina académica. ¿Cuáles son los fundamentos de la contabilidad? Ahora, el manejar información, el tener información dentro de los estándares, no necesariamente son la esencia del conocimiento contable. Entonces, cuando la pregunta salió en este contexto, ¿por qué no estamos ubicados en los niveles estratégicos? No digo que no exista. La gran mayoría de profesionales en el ejercicio de la profesión, valga el redundo, están orientados a enfoques, uno, o de teneduría de libros, o en otros a expertices que desarrollan habilidades y prácticas, que es una capacidad dentro de una competencia. Entonces la pregunta sale, ¿m? Y lo traemos a colación en este momento. ¿Qué se requiere para que el contador público, en este nuevo contexto, en un contexto de la cuarta revolución industrial, donde las sociedades del conocimiento se han potenciado y han ido modificándose constantemente, cuál es el escenario de la contabilidad? No desde el hacer, sino desde el saber, desde el enfoque teórico, desde una base teórica que nos permita a nosotros explicar la realidad. Y es más, compartir escenarios con otras disciplinas científicas, posiblemente en el campo en la realidad multidimensional, ya desde un escenario interdisciplinario, multidisciplinario, que conlleve a generar soluciones para la sociedad. Uno de los fines de la ciencia contable, de la contabilidad, es generar bienestar común a través de su información. Y justamente el bienestar común tiene ahora varios factores y varios enfoques. Uno de ellos es la sostenibilidad. Si hay algún comentario, estimado Luciano, hasta este momento, Sí, estaríamos escuchando atentamente. sí. Cuando efectivamente hablamos de las sociedades del conocimiento, estamos hablando de conceptos socioeconómicos que describen pues una etapa avanzada del desarrollo social, ¿no? Donde el conocimiento, la información y la educación se unen, ¿no? Teniendo como característica principal de las sociedades de conocimiento, como característica clave, el recurso principal, los datos, la información y la capacidad de procesamiento de estos datos, ¿no? También la innovación constante, ¿no? La innovación constante, permanente, la educación continua, y eso significa pues el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Otra de las características
de las sociedades del conocimiento es el valor de los intangibles, ¿no? Y otro, la inclusión social, reducir las desigualdades, ¿no? Y promover la participación activa, cívica, económica, social de toda la población. Esto aplicado a la contabilidad, ¿no? Esto aplicado a la contabilidad implica pues conocer que la contabilidad debe evolucionar de ser un simple sistema de registro de transacciones históricas a ser un sistema de gestión, medición, comunicación del valor intangible del conocimiento. Eso es lo que quería aportar, estimado. Gracias, estimado Luciano. Y en ese orden de ideas nos lleva a repensar a la contabilidad y salir de la contabilidad tradicional para ubicarnos en una nueva, en una contabilidad que permita potenciar el conocimiento para la solución de problemas. Muy bien. Y justamente hablábamos hace un momento de aspectos vinculados a las competencias. Hablamos de conocimiento, existen tres elementos que conforman las competencias de un profesional, algunas vinculadas a las habilidades y destrezas, otras vinculadas a las actitudes que tienen que ver con valoración y juicios, y otras que están alineadas totalmente al campo cognitivo, procesos de orden superior, como es el pensar, el lenguaje, el intelecto, y que se desarrollan pues a partir de teorías, conceptos, datos, definiciones, hechos y juicios. Entonces, este escenario que podemos ver en esta presentación es justamente tres componentes esenciales que en estos momentos se requiere, uno para que el que ejerce y desarrolla el ejercicio de la ciencia contable en estas nuevas sociedades del conocimiento, desde un enfoque más holístico, desde mirándolo a la realidad como un todo y no como una particularidad, dentro del pensamiento complejo. Entonces nos permite a nosotros abandonar esa óptica de la contabilidad tradicional para ingresar a una óptica más holística que permita relacionarnos con otras disciplinas científicas que nos permitan desarrollar y solucionar problemas en la realidad. Y aquí tenemos el aspecto conceptual que forma parte de las competencias, está representado por el saber, y presentábamos en la anterior diapositiva las diferencias entre lo que es saber y hacer. Y justamente el saber está orientado al conocimiento. ¿Qué conocimientos teóricos, abstractos, ideas, constructos forman parte de nuestras competencias que nos permita a nosotros interpretar el mundo empírico, interpretar la práctica, la operatividad y saber cómo es su funcionalidad? Entonces, y eso también sumado a la competencia del contador público va a permitir tener escenarios prospectivos para adelantarnos a situaciones futuras que nos permitan predecir hechos los cuales van a ser representados en la contabilidad. Entonces, estamos ante un escenario donde las sociedades del conocimiento manejan mucha información desde la perspectiva en escenarios futuros para solucionar problemas del futuro con base a decisiones de hoy, del presente. Entonces se requiere de ciertas competencias. Y efectivamente una de ellas es el conocimiento. En las nuevas sociedades de conocimiento, las economías desarrolladas, pues le han dado mm, le han dado mucha importancia a este campo. Y es lo mismo que nosotros tenemos que replicar. Y hay una gran labor desde la sociedad, desde la academia, desde los empresarios, es cambiar esa perspectiva, pero parte por una decisión de la competencia que debe de acumular eh, los profesionales. Muy bien. Hay un problema, efectivamente, la contabilidad enfrenta muchos desafíos y sobre todo los epistemológicos. Efectivamente, si nosotros no consideramos estos desafíos epistemológicos, estas bases teóricas, vamos a tener que tener una perspectiva reduccionista de la contabilidad, separada como una disciplina, una fuente disciplinar aislada de todas las demás, y considerándolo como la única que podría solucionar problemas, y eso no es cierto.
quien no considera la base epistemológica o las bases teóricas en estos momentos, pues va a tener que orientarse al campo empírico y práctico, donde fácilmente va a ser superado inclusive por la inteligencia artificial. Y ya Morin en el 1988 ponía este contexto donde el tema del pensamiento complejo, de las realidades complejas, obedecen a procedimientos y desarrollos cognitivos que afronten esa realidad. Ya no existe la simplicidad. Se tenía por, ah, mm, por un asidero de decir hay temas y procesos simples dentro de la realidad y eso no es cierto. Ya Morin en Pensamiento Complejo ha demostrado de que la realidad es un todo que formado por muchas partes y en ello se considera la multidimensionalidad. Entonces, la contabilidad tradicional no va a poder enfrentar estos momentos en estos contextos de estas sociedades del conocimiento avanzada si solamente lo miramos desde los registros financieros, ¿sí? No vamos a poder interactuar. El escenario ahora demanda de dimensiones económicas, sociales, ambientales, tecnológicas y éticas. Para afrontar interactuar en todas esas dimensiones, es justamente que la contabilidad tiene que estar orientada desde un enfoque epistemológico donde veamos a la contabilidad no con un enfoque reduccionista, sino una disciplina que forma parte de un todo. El enfoque fragmentado limita la capacidad de generar información relevante para la toma de decisiones estratégicas. Esto es el problema en realidad que se genera desde el hacer de la contabilidad y no mirando de cara a las sociedades del conocimiento. Dentro de la justificación se requiere una ciencia contable, con una mirada holística, mirando a la realidad como un todo, como un aspecto multidimensional y en ese sentido transcompleja. Debe de integrar saberes interdisciplinares, metodológicos y teorías y de tal manera que nos permita superar, como mencionaba hace un momento, el reduccionismo técnico de la contabilidad. Este enfoque, este enfoque holístico y transcomplejo, permite generar conocimiento útil, reflexivo y ético. La inteligencia artificial está ocupando un espacio muy importante y es cierto, es una herramienta tecnológica que nos permite solucionar problemas, pero es una herramienta, es una herramienta. El pensamiento crítico forma parte de esta generación de conocimiento para las nuevas sociedades del conocimiento. Y uno de los posibles o de las tentativas respuestas a por qué no estamos en los niveles estratégicos, porque generalmente no estamos utilizando el pensamiento crítico que tenga un fundamento en alguna base teórica, en alguna corriente epistemológica, que nos permita mirar la realidad más allá de la práctica, o que en todo caso esa práctica, al aplicar estas bases teóricas, estos desafíos epistemológicos, nos permita justificar, sustentar, interrelacionarse con otras disciplinas del saber para solucionar problemas de realidad, problemas complejos. Y en ese sentido, el capital intelectual en las sociedades del conocimiento es lo que permite generar crecimiento y bienestar común. Entonces, entendemos por conocimientos, por procesos cognitivos superiores al pensamiento, constructos, ideas y teorías que se generan dentro de la mente del ser humano, va de la mano con la inteligencia y el lenguaje. Las sociedades del conocimiento son procesos cognitivos. Entonces, estas sociedades que están en expansión, utilizan justamente estos procesos cognitivos como es el pensamiento, mediante el cual transforma la información con el uso de herramientas tecnológicas hasta convertirlas en conocimientos y estos sirven para identificar problemas, buscar alternativas de solución y tomar decisiones. Entonces, en las nuevas sociedades del conocimiento necesitamos básicamente el conocimiento, ¿sí? Mediante conocimiento nosotros podemos identificar problemas, buscar la mejor alternativa de solución a ese problema y por lo tanto tomar decisiones en el nivel que corresponda. Potenciar el proceso cognitivo requiere de un proceso de reaprendizaje, un proceso de mirar
escenarios complejos y en esos escenarios complejos potenciar competencias que hasta ahora, si no las tenemos desarrolladas, es oportuno que se tome en consideración con la finalidad de que tengamos una posición estratégica dentro de estas sociedades del conocimiento. ¿Algún comentario hasta ahí, mi estimado Luciano? Sí, es un tema de vital importancia, pues, del hablar de la dimensión holística de la contabilidad, ¿no? Toda vez que el contador debe ver en forma integrada, ¿no? No solamente una parte del contexto. En ese sentido, por ejemplo, la integración de capitales, del reporte integrado de capitales, por ejemplo, capital financiero, capital intelectual, ¿no? Capital humano, capital social, capital natural, o sea, integrar eso, ¿no? La contabilidad financiera no solamente, pues, la contabilidad financiera como números, sino también la no financiera, ¿no? Para que la información sea más holística, pero dentro de ello también ver el enfoque proactivo, ¿no? Y el enfoque proactivo. ¿Qué significa esto? Significa, pues, una gestión del contexto en el entorno socioeconómico, ambiental, en todo el entorno que influye todo el quehacer para la preparación de la información económica financiera, ¿no? Decisiones estratégicas, por ejemplo, no solamente ver los registros históricos, sino también la predicción, ¿no? En base a los datos históricos que se tienen. En resumen, en el campo de la contabilidad, la dimensión o el enfoque holístico lleva pues a transformar a la contabilidad en una ciencia de rendición de cuentas integral, donde la rentabilidad va a ir ligada indefectiblemente a la sostenibilidad y a la responsabilidad social, colega Wilson. Gracias. Y me sumo a ello, porque en realidad estamos en un escenario donde necesitamos procesar información no financiera. Y para procesar información no financiera, eh, debemos de interactuar con otras disciplinas. Y ahí se abre el abanico. La realidad se convierte en un escenario complejo y dentro del escenario complejo necesitamos el conocimiento que nos permita interpretar esa información y representarla. Como bien lo mencionaste hace un momento, por ejemplo, la sostenibilidad. Gracias. La realidad contable se comprende como un todo interconectado. El conocimiento de las partes depende del conocimiento del todo. Y efectivamente, una disciplina forma parte de un contexto mucho más amplio, de una realidad macro enorme, donde eh, la interconexión de disciplinas científicas va a permitir solucionar escenarios problemáticos. Desde el enfoque disciplinar se enfoca en una única disciplina, empleando exclusivamente sus teorías y métodos para resolver problemas específicos sin integrar conocimientos de otros campos. Cuando este escenario que acabamos de mencionar desde un solo enfoque disciplinar lo tomamos en cuenta y nos aislamos, entonces quedamos limitados y de escasa presencia en las sociedades del conocimiento. En estas nuevas sociedades del conocimiento salimos del enfoque holístico de formar parte de un todo y de mirar la realidad en un escenario complejo. Y eso es un problema que hasta ahora viene repercutiendo. Y de esta detalle que acabamos de expresar, es lo que justamente toman en cuenta las perspectivas que nos tienen frente a la ciencia contable. En ese escenario, Morín, en Introducción al Pensamiento Complejo, nos acaba de, nos presenta una realidad muy interesante. La realidad debe entenderse como un sistema dinámico y complejo en constante cambio.
la realidad se concibe no como algo simple o reducible. Y efectivamente, nada es simple. Hablamos de simplicidades en la cotidianidad, en lo doméstico, en lo coloquial. Igual lo llevamos a la ciencia contable o al ejercicio o a la práctica de la contabilidad en mérito a la rutina y a la repetición. Entonces, nos enfocamos en un tema algo simple y reducimos a la contabilidad en su máxima expresión a escenarios limitados. Entonces, no es así como funciona, sino es una estructura de múltiples dimensiones interconectadas. La realidad en realidad es una estructura compleja y para ello necesitamos ampliar las competencias, los conocimientos que nos permitan a nosotros llevar a la disciplina científica, a la disciplina contable en estos escenarios de las sociedades del conocimiento. En este contexto, la ciencia contable debe integrar elementos económicos, sociales, éticos y ambientales en los análisis contables, y esto parte desde el enfoque ahora que tenemos con este nuevo escenario de la sostenibilidad. Estos estos elementos representan información no financiera. ¿Cómo lo representamos? ¿Cómo nos relacionamos con otros campos del saber? Por ejemplo, con los aspectos sociales, con los aspectos ambientales. ¿Qué conocimientos necesitamos tener para interrelacionarnos? Ya los equipos de trabajo no solamente son multidisciplinarios, ahora son inter y hasta transdisciplinarios. Se unen buscando una teoría, una base epistemológica para solucionar un problema de la realidad. Y eso es lo que justamente está orientando el desarrollo de estas nuevas sociedades del conocimiento. El enfoque global que reconoce interdependencias dentro del contexto organizacional, desde un enfoque global, desde un enfoque holístico. Los nuevos enfoques, y ahí sumamos a la investigación contable, buscan la valoración y la integración del conocimiento más que la disciplina. Y esto es un aspecto muy importante cuando podamos valorar este escenario en un contexto complejo, transcomplejo, holístico, donde valoremos más a la integración del conocimiento que la disciplina. La contabilidad tendrá muchas oportunidades de potenciarse como ciencia, como disciplina científica. Eso debemos concientizar, mentalizarlo de que no solo es el aspecto teórico práctico, y eso está muy bien. Biondi, un argentino investigador, ya lo dijo en un momento, la práctica necesita de fundamentación teórica, y es lo que efectivamente debemos de buscar, porque quien toma decisiones tiene que saber cómo funciona la práctica desde una base teórica, o si esa práctica que se desarrolla, esa mecánica que se desarrolla como producto de la expertise, del empirismo, de la rutina, tiene un fundamento. Sabemos si lo estamos haciendo bien, qué se requiere para confrontar esa práctica con la realidad. En ese contexto, el conocimiento integrador forma un papel muy importante que nos permita a nosotros potenciar a la contabilidad como una disciplina científica en estos nuevos escenarios. Y ahí tenemos el enfoque transdisciplinario de la ciencia contable. Debemos de ver, o sea, la insuficiencia del modelo tradicional de la contabilidad. eh, bueno, está orientada ahora a información financiera. Estamos en la imperiosa necesidad de no solo ver como información financiera. Hay mucha más información. Mencionábamos hace un momento, y nuestro colega Luciano lo mencionó hace un momento, desde el enfoque de la sostenibilidad. En esa línea, el conocimiento contable debe tener un enfoque transdisciplinario. Es decir, este enfoque debe integrar saberes de diversas disciplinas científicas para resolver problemas contables que no puedan entenderse de una sola perspectiva. Entonces, requerimos conocimientos de otras áreas del saber necesariamente. Eso va a asegurar que tengamos presencia en estas nuevas sociedades del conocimiento desde un enfoque holístico y transcomplejo. En este escenario, la contabilidad va a tener una relevancia. ¿Por qué? Porque los problemas contables actuales como sostenibilidad y ética requieren de un enfoque más allá de lo financiero, lo que mencionabas hace un momento, y está más orientado a un enfoque económico, social y ambiental. ¿Y cómo nosotros tomamos decisión frente a los enfoques económicos, sociales y ambientales cuando vemos escenarios cambiantes en todo momento?
lo que sabíamos hace un mes ha sido potenciado. ¿Cómo podemos nosotros generar un espacio donde podamos integrar nuestros saberes desde la disciplina de la ciencia contable con otras disciplinas científicas? Entonces requerimos repensar y tener un enfoque holístico, pensar en una realidad enorme, grande, donde las sociedades del conocimiento desarrollan múltiple información. En ese escenario es en el que necesitamos colocar y potenciar a la contabilidad como disciplina científica. Recapitulo, la práctica y la rutina y la mecánica es necesaria para que podamos desarrollar los procesos operativos que nos permitan procesar datos y con ello obtener información. ¿Y qué hacemos con esa información? Eh, Enmarcarnos en solo un aspecto financiero cuando las organizaciones desde su marco ontológico como entes forman parte de una realidad multidimensional. La contabilidad, ¿cuál tendría que ser su aporte desde como disciplina científica a esa realidad que tenga que solucionar problemas como la ética, como los aspectos sociales, cómo generamos valor en la sociedad, cómo la contabilidad podría generar valor para las sociedades, contribuir al bienestar común? Y solamente pensamos desde el campo financiero, vamos a estar lejos de estos contextos de continuo cambio. Y esto nos lleva justamente a tener al conocimiento contable desde la transepistemología, ya no solo desde un enfoque epistemológico, no solamente de una base teórica orientada, pues, por ejemplo, a un paradigma positivista o a un paradigma postpositivista, neopositivista. Salimos de ese contexto para darle a la contabilidad una competencia más amplia, más holística. Y en esa línea, pues, necesitamos que el conocimiento tenga múltiples conexiones. Necesitamos que la disciplina científica de la disciplina contable tenga múltiples conexiones con otras disciplinas. Y para eso necesitamos bases teóricas desde diferentes paradigmas, con diversas orientaciones filosóficas que nos permitan mirar a la realidad de diferentes contextos. ¿Cómo funciona la realidad? Necesitamos de otros paradigmas, de otras disciplinas científicas para poder solucionar problemas de la realidad. ¿Esto va a generar una interdependencia y un dinamismo? Efectivamente, esa interdependencia y ese dinamismo nos va a permitir solucionar problemas de la realidad. Vamos a superar el reduccionismo disciplinar. No miremos solamente a la contabilidad desde una isla separado de la realidad. Necesitamos mirarlo desde un enfoque multiparadigmático, utilizando eh, conocimientos teóricos desde la epistemología en la ciencia contable. Eso requiere de un aspecto muy fundamental y una de las preguntas que tratamos de desarrollar, de abordar en este escenario, en la grata compañía de nuestro colega Luciano, es que justamente el contador público genere conocimientos reflexivos y críticos, que esté alineado a procesos cognitivos como, de orden superior como es el pensamiento crítico, la capacidad de analizar, interpretar, reflexionar, evaluar. Son constructos que se construyen, que se generan en la mente. Y para eso necesitamos saber en qué paradigma estamos desarrollando el ejercicio de la profesión, desde qué paradigma estamos orientando a la contabilidad dentro de las sociedades del conocimiento. Ese es un factor muy importante. Inclusive desde la investigación, desde qué paradigma estamos investigando. Desde un solo paradigma, las investigaciones con enfoques cuantitativos y cualitativos son la única forma de investigar o se han abierto nuevos escenarios para la investigación. Sí, efectivamente, se han abierto nuevos escenarios más holísticos, más transcomplejos y requiere esa transcomplejidad justamente de que se utilice ahora no solo la epistemología orientada a una disciplina científica, sino la transepistemología que permita mirar múltiples paradigmas con diferentes orientaciones filosóficas para solucionar problemas de la realidad. Problemas, obviamente, que están enmarcados en una realidad multidimensional. Estimado colega Luciano, agradecería tus comentarios. Sí, muy interesante tocar el enfoque transcomplejo en la contabilidad, porque es una visión que reconoce
y aborda pues la complejidad, incertidumbre e interconexión de los fenómenos económicos y sociales que afectan a las organizaciones en la sociedad del conocimiento, ¿no? Este enfoque, pues, exige la contabilidad abandone los análisis lineales, simples, basados únicamente en registros históricos, para adoptar una perspectiva que maneje la diversidad de variables y la incertidumbre del futuro, ¿no? Tal es así que la característica del enfoque transcomplejo se divide en dos, específicamente en la trascendencia de lo disciplinar. O sea, ¿qué significa esto? Va más allá de lo inclusive multidisciplinar, eh, trans o interdisciplinar, ¿no? La contabilidad transcompleja, pues, no se limita a sus propias normas, como son, por ejemplo, las normas internacionales, las normas de información financiera, sino que debe integrar otros saberes, otras herramientas de otras disciplinas, ¿no? Para obtener una información más completa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podemos recoger de la economía, ¿no? Para entender los ciclos del mercado, la volatilidad. ¿Qué podemos entender, por ejemplo, qué podemos recoger del control, por ejemplo, COSO 2, por ejemplo, gestión de riesgos, ¿no? De la informática, por ejemplo, la Big Data, ¿no? Para la interpretación de grandes volúmenes de información. Y otro de las dimensiones es el manejo, pues, de la incertidumbre, ¿no? La complejidad. Entonces, en esta dimensión, la contabilidad tradicional, según esta dimensión, la contabilidad tradicional es retrospectiva. La transcompleja es predictiva y se enfoca, pues, a la gestión de la incertidumbre, ¿no? Gestión de riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo esto impacta en el rol del contador? El enfoque transcomplejo transforma al contador de un registrador de eventos pasados a un arquitecto de la información o analista de incertidumbre. Y acá haciendo una pequeña comparación, ¿no? ¿Cuál es el rol tradicional del contador público? Registrador, registra la compra de activos fijos, etcétera. El rol del contador en el enfoque transcomplejo, ¿cuál debe ser? Gestor del valor. Mide y revela el valor del capital intelectual, generando un plus en el conocimiento, ¿no? En la información. Rol del contador tradicional, énfasis en cifras, cuantitativo, ¿no? Rol del contador transcomplejo, en el enfoque transcomplejo. Énfasis en causa y efecto. ¿Qué significa? Explica cómo la gestión de riesgos ambiental, por ejemplo, impacta en la utilidad neta, ¿no? De la organización. Rol del contador en el enfoque tradicional. Análisis lineal. Un gasto se relaciona directamente con una actividad. Rol del contador en el enfoque transcomplejo, análisis sistemático. Evalúa cómo la interdependencia de la cadena de suministro global afecta el riesgo de la liquidez local, ¿no? Eso es lo que podría comentar, colega Wilson. Gracias. Gracias y recojo un aspecto muy importante y aquí acabas de mencionar una línea paradigmática vinculada a la prospectiva y evaluamos escenarios futuros para tomar decisiones hoy y eso pasa para medir, por ejemplo, los niveles de incertidumbre y los riesgos. Y muy bien, llegamos a esta línea donde podemos ver, por ejemplo, este es tomado de una fuente, tenemos referenciada la contabilidad como ciencia adaptativa y crítica y tenemos en este escenario, esto es contabilidad y miren ustedes qué necesitamos para la elaboración de información financiera, datos, reglas, pasa por una mezcla, un proceso y determinamos si la información es correcta o si es incorrecto, definimos si es activo o pasivo y finalmente presentamos
en los estados financieros. Al otro lado tenemos un aspecto más importante, desde un punto holístico, desde una realidad compleja que nos permite ubicar y ser competitivos en nuestras nuevas sociedades del conocimiento, ¿sí? Tenemos las actividades económicas, se elaboran juicios contables. Esos juicios contables pasan por un tamiz llamado pensamiento crítico, que reúne procesos cognitivos de orden superior para buscar información útil y tomar decisiones estratégicas. Esto nos va a permitir insertarnos en una sociedad próspera y por ende en una sociedad transcompleja. No sé si te han indicado cuánto nos está faltando, colega Luciano. 5 minutos faltan. 5 minutos. Vamos a dejar esto para otro escenario. Lo que sí quería es tomar algunas reflexiones en este escenario y tenemos ahí el perfil del contador público en las sociedades del conocimiento, ¿sí? Necesitamos tener contadores públicos reflexivos y críticos y esto requiere de un escenario holístico, transcomplejo, donde nos permita a nosotros desarrollar competencias y capacidades cognitivas orientadas al pensamiento crítico. Competencias cognitivas avanzadas y digitales, pensamiento crítico para la toma de decisiones estratégicas. Y efectivamente, una de las preguntas que quedó en el debate y en la crítica de esos momentos es, ¿estamos preparados para tomar decisiones estratégicas? ¿Qué se requiere para que el contador sea tomado en niveles estratégicos? Justamente de estos conocimientos teóricos que nos permitan a nosotros adelantarnos a escenarios futuros, utilizar bases teóricas que respalden lo que es la parte operativa. Ética y responsabilidad social permite garantizar la transparencia y la sostenibilidad de los recursos. Y un aspecto muy importante que nuestro colega Luciano lo mencionó en esta disertación, ser un agente de cambio que genere valor público orientado al bienestar común. Es un aspecto muy importante. Las nuevas sociedades del conocimiento están compuestas por disciplinas que generan valor público. Entonces, desde este enfoque, nosotros tenemos un gran reto de ubicar a la contabilidad como una disciplina científica en este escenario holístico, transcomplejo, dentro de las sociedades del conocimiento. Muy bien, hasta ahí sería mi participación, estimado Luciano. Te agradecería algún comentario para el cierre y estamos atentos a los comentarios y preguntas de nuestra selecta audiencia. Ok. A ver, quisiera hacer un pequeño comentario como un ejemplo. ¿Cómo es el abordaje de temas contables o tributarios desde el enfoque transcomplejo, ¿no? Si, por ejemplo, abordamos el problema de la evasión tributaria desde el enfoque transcomplejo, el problema de la evasión tributaria no se aborda pues solo con fiscalizaciones reactivas o modificaciones aisladas de la norma, ¿no? Sino reconociendo que la evasión es un fenómeno sistémico, multidimensional, y profundamente interconectado con otros factores sociales, tecnológicos, culturales. Entonces, en este abordaje tendríamos que ver, por ejemplo, la integración de saberes, ¿no? Por ejemplo, la psicología social, para entender la cultura de cumplimiento. Tendríamos que saber, por ejemplo, la sociología, para analizar la percepción de la corrupción y el uso de los fondos públicos, ¿no? De la economía, para medir la dimensión oculta de la evasión. Y así podemos ir involucrando varias disciplinas para entender mejor el problema, ¿no? Entonces, para no solamente basarnos que el problema de la evasión tributaria es parte solamente de los contadores, de los tributaristas, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos desde la transdisciplinariedad la tecnología, el uso de la tecnología, ¿no? La gestión de riesgo, del control, para abordar un problema, para entender mejor ese problema? A ver, vamos a ver si hay algunas preguntas para poder responder.
No hay ninguna pregunta. En todo caso, estaríamos cerrando nuestra participación. No hay ninguna Gracias. pregunta. Sí, si no hay ninguna pregunta, cerramos, no sin antes agradecerte tu participación, estimado Luciano, en este evento, en este contexto, en representación del CENIC. Dar las gracias a la comisión organizadora, a la Junta de Decanos por brindarnos este espacio importante y compartir algunas experiencias con ustedes. Damos por concluido nuestra participación y dejamos la sala a los organizadores. Gracias. Feliz noche. Hasta Muchas mañana. gracias. Buenas Gracias, noches. estimado Luciano. Gracias. Muchas gracias, doctor Wilson, también a doctor Luciano, a la organización del CENIC y a su apoyo que siempre nos han dado a la Junta de Decanos.